Es 25 de febrero de 2026. El aire en Miami hoy se siente inusualmente pesado, cargado de una humedad que parece asfixiar incluso a quienes habitan tras los cristales blindados de los rascacielos de Sunny Isles. En uno de esos departamentos, donde el mármol es tan frío como el ambiente que lo rodea, Angélica Rivera observa el horizonte del Atlántico. No es la misma mujer que México conoció en las pantallas, no es la heroína que destilaba amor entre los agaves, ni la primera dama que caminaba con paso firme sobre las alfombras rojas de los palacios europeos. Hoy, en este presente donde la justicia internacional finalmente ha comenzado a desenterrar los archivos que el Centro Nacional de Inteligencia intentó ocultar durante más de una década, Angélica es el retrato viviente de una tragedia que ella misma ayudó a escribir. Lo que vas a escuchar a continuación no es el guión de una telenovela de horario estelar. Es el desglose brutal y quirúrgico de una operación de inteligencia política conocida en las sombras como Proyecto Gaviota. Un contrato de 6 años que vendió su alma por una corona de papel. Detente un segundo, respira profundo y prepárate, porque hoy vamos a entrar en la habitación donde se decidió que la felicidad de una nación sería construida sobre una mentira de Estado. Para comprender la magnitud de lo que Angélica Rivera sacrificó, tenemos que retroceder a la gélida madrugada del 11 de enero de 2007. En aquel entonces, Enrique Peña Nieto, el gobernador del Estado de México con ambiciones que rozaban lo mesiánico, se encontraba en una encrucijada vital y política. La muerte de su esposa, Mónica Pretelini, en circunstancias que hasta hoy generan susurros incómodos en los círculos forenses, había dejado un vacío peligroso. El sistema político mexicano, particularmente la vieja guardia del PRI, sabía que para recuperar la presidencia de la República necesitaba un producto perfecto. Enrique era joven, era apuesto, tenía el carisma de un galán de cine, pero proyectaba una imagen de vulnerabilidad y soledad que no encajaba con el ideal del protector nacional. Fue entonces cuando, en una suite privada de un hotel de lujo en la Ciudad de México, se reunieron los verdaderos arquitectos del poder. Magnates de la comunicación, estrategas de guerra sucia y abogados que han hecho de la amoralidad una forma de arte. La instrucción fue clara. Enrique necesita una esposa, y la necesitamos ahora. Pero no buscaban amor, buscaban un activo publicitario. La búsqueda no fue romántica, fue un casting. Se revisaron perfiles como si se tratara de una nueva megaproducción. En las mesas de San Ángel, en las oficinas de Televisa, se barajaron nombres de figuras que ya tenían el amor del pueblo asegurado. Se pensó en Lucero, la novia de México, pero su imagen era considerada demasiado institucional, casi intocable. Se pensó en figuras del espectáculo matutino como Galilea Montijo, pero su perfil era demasiado informal para la rigidez del protocolo presidencial. Fue entonces cuando el nombre de Angélica Rivera iluminó la habitación. Acababa de terminar el éxito arrollador de Destilando Amor. Ella era la gaviota. Para el pueblo, ella representaba la pureza del campo, la mujer trabajadora que asciende por mérito propio, la heroína que sufre pero triunfa. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Pero no hubo cenas a la luz de las velas para convencerla. Hubo una reunión donde se le presentó el Anexo G. Este documento, que en este 2026 ha sido parcialmente reconstruido por testimonios de ex colaboradores que hoy buscan redención, no era un compromiso matrimonial. Era un contrato de prestación de servicios integrales. Tenía una vigencia inicial de 6 años, coincidiendo con el periodo presidencial, con cláusulas de comportamiento público tan estrictas que harían que un monje se sintiera libre. Se estipulaba cuántas veces debía sonreír ante la cámara, cómo debía gestionar la imagen de sus hijas junto a los hijos de él, para proyectar la familia Brady mexicana, y un esquema de compensación económica disfrazado de fideicomisos y contratos publicitarios futuros que garantizaban su retiro de oro. Angélica Rivera aceptó, firmó, y en ese instante dejó de ser una mujer para convertirse en una propiedad del Estado. Sin embargo, había un obstáculo legal y moral que la maquinaria política no podía permitir. Angélica estaba casada por la Iglesia con José Alberto El Güero Castro, un productor influyente y padre de sus 3 hijas. Para el proyecto Gaviota, ese matrimonio previo era un estorbo que ensuciaba la imagen de pureza que querían proyectar. Lo que ocurrió después en la Arquidiócesis de México entre 2008 y 2009
fue una de las maniobras más cínicas y oscuras en la historia de la fe católica en el país. En un proceso relámpago, plagado de presiones políticas y manipulación de archivos eclesiásticos, el matrimonio original fue declarado nulo. Se argumentó una supuesta falta de forma canónica en la boda de Acapulco, invalidando años de historia familiar. Imagina el nivel de frialdad emocional necesario para que una madre acepte que la Iglesia declare que su primera familia nunca existió ante los ojos de Dios, solo para poder caminar de blanco hacia una nueva meta política. Fue el primer gran sacrificio de Angélica, y la señal de que para los hombres que ahora manejaban su destino, ella no era más que un peón desechable. La boda en la Catedral de Toluca en noviembre de 2010 fue, en realidad, el capítulo final de la precampaña. No hubo sacramento, hubo un set de grabación. Televisa cubrió cada ángulo con la misma precisión con la que se filma un final de telenovela. Los invitados no eran amigos, eran figurantes de la alta sociedad y la política que sabían perfectamente que estaban participando en una farsa monumental. Cada lágrima de Angélica estaba coreografiada. Cada beso de Enrique estaba medido por cronómetro. Mientras el país lloraba de emoción frente al televisor, creyendo que la actriz finalmente encontraba su final feliz en la vida real, en los sótanos de la inteligencia militar se vigilaba que ningún periodista se acercara lo suficiente como para notar la frialdad en los ojos de los novios cuando las luces bajaban. Angélica Rivera pensó que ese día se convertía en reina, pero lo que realmente ocurrió fue que se cerró la puerta de la jaula de oro. A partir del momento en que se mudaron a la residencia oficial de Los Pinos, la realidad de Angélica se transformó en un infierno de apariencias. En este 2026, antiguos miembros del personal doméstico han roto el silencio. Hablan de una casa dividida por muros de hielo. Angélica habitaba un ala de la mansión con sus hijas. Enrique habitaba otra. No compartían desayunos espontáneos ni confidencias nocturnas. A veces, pasaban semanas sin dirigirse la palabra fuera de los compromisos oficiales. El contrato era su único vínculo. Ella tenía prohibido volver a actuar, prohibido ser ella misma. Su única función era ser el escudo estético de un presidente que comenzaba a hundirse en escándalos de corrupción y violencia. Angélica intentó llenar ese vacío existencial con un consumo desenfrenado. Viajes a Beverly Hills, compras en las boutiques más caras de París, una corte de estilistas y maquilladores que cobraban fortunas del erario público. Pero cada bolso de diseñador era un ladrillo más en la pared de resentimiento que el pueblo mexicano estaba construyendo contra ella. La gaviota no se daba cuenta de que el sistema la estaba usando como pararrayos. Cada vez que el gobierno cometía un error político grave, la maquinaria de propaganda lanzaba una nueva foto de Angélica en una revista de lujo para distraer a la masa. Pero el hechizo se estaba rompiendo. La gente ya no veía a la heroína de la televisión. Veía a una mujer que ostentaba una riqueza insultante en un país donde millones no tenían que comer. La presión de mantener la mentira las 24 horas del día comenzó a fragmentar su psique. Testigos afirman que los ataques de ansiedad eran constantes y que el alcohol se convirtió en su refugio secreto en las noches de soledad en Los Pinos. Pero frente a las cámaras, la sonrisa debía ser perfecta. El contrato no permitía debilidades. Piensa en la soledad de una mujer que sabe que su marido no la ama, que sus amigos son espías y que su propia carrera ha sido destruida para siempre. Angélica Rivera vendió su identidad por un papel que terminó devorándola. Ella pensó que podía engañar al diablo, que podía usar al poder para ser eterna, pero se olvidó de que en la política, los activos tienen fecha de caducidad. En este 2026, al mirar las fotografías de aquellos años, se nota el cambio en su mirada. Del brillo de la actriz al vacío de la prisionera. El Proyecto Gaviota fue un éxito electoral, pero un fracaso humano absoluto. Ella fue la mujer más poderosa de México, sí, pero nunca fue dueña de su propia casa, ni de su propia cama, ni de su propia voluntad. Hoy, mientras ella permanece escondida en Miami, temerosa de que las investigaciones por enriquecimiento ilícito la alcancen, Angélica Rivera entiende que el precio de aquel contrato fue mucho más alto de lo que decía la cifra en el papel. Perdió el derecho a ser respetada en su propia tierra. Perdió la posibilidad de mirar a sus hijas a los ojos sin la sombra de la mentira que las rodeó durante 6 años. El contrato terminó el mismo día que el sexenio de Peña Nieto llegó a su fin.
El divorcio se anunció con la misma frialdad con la que se cancela una suscripción de televisión. Él se fue con otra mujer, más joven, más nueva, y ella se quedó con las cenizas de una reputación que ya no puede limpiar. Esta es la tragedia de la mujer que quiso volar tan alto que se olvidó de que sus alas eran un préstamo de quienes realmente manejan los hilos del país. En este 2026, la historia de Angélica Rivera es el recordatorio más amargo de que nada es más caro que el poder que se compra con la dignidad. La gaviota ya no vuela, y el silencio que la rodea hoy en su departamento de Florida es el único final que el guión del destino podía escribir para alguien que aceptó ser el rostro de una mentira nacional. ¿Valió la pena el sacrificio? Solo ella lo sabe, pero en su silencio se adivina una respuesta que ninguna fortuna podrá jamás compensar. El pacto ha terminado, pero la condena de ser Angélica Rivera apenas está comenzando. Es 25 de febrero de 2026. El aire en Miami hoy se siente inusualmente denso, cargado de una humedad que parece asfixiar incluso a quienes habitan tras los cristales blindados de los rascacielos de Sunny Isles. En uno de esos departamentos, donde el mármol es tan frío como el ambiente que lo rodea, Angélica Rivera observa el horizonte del Atlántico. No es la misma mujer que México conoció en las pantallas. No es la heroína que destilaba amor entre los agaves, ni la primera dama que caminaba con paso firme sobre las alfombras rojas de los palacios europeos. Hoy, en este presente donde la justicia internacional finalmente ha comenzado a desenterrar los archivos que el Centro Nacional de Inteligencia intentó ocultar durante más de una década, Angélica es el retrato viviente de una tragedia que ella misma ayudó a escribir. Si en el capítulo anterior analizamos cómo se gestó el contrato de su matrimonio, hoy debemos entrar en el corazón del escándalo que destruyó para siempre su imagen pública y la convirtió en el pararrayos de una nación indignada. Vamos a hablar de la Casa Blanca, pero no de la de Washington, sino de la mansión de $7 millones que se convirtió en el mausoleo de su reputación. Detente un segundo. Respira profundo y prepárate, porque hoy vamos a entrar en la habitación donde la ambición desmedida se encontró con la furia de un pueblo que ya no estaba dispuesto a creer en cuentos de hadas. Para comprender la magnitud de la tragedia que Angélica Rivera vive en este 2026, debemos situarnos en la mañana del 9 de noviembre de 2014. El país estaba sumido en una de sus crisis más oscuras tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La tensión social era un barril de pólvora, y el gobierno de Enrique Peña Nieto buscaba desesperadamente una forma de desviar la atención. Lo que no sabían es que un equipo de periodistas de investigación, liderado por Carmen Aristegui, estaba a punto de soltar una bomba que no solo revelaría la corrupción estructural del sexenio, sino que pondría a la primera dama en el centro de una diana de la que nunca pudo salir. La investigación reveló la existencia de una mansión espectacular en las lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Una casa de diseño minimalista, con acabados de mármol importado, un sistema de iluminación inteligente que podía cambiar el color de las habitaciones según el estado de ánimo de sus habitantes, y un valor de mercado que superaba los $7 millones. Pero el problema no era solo el lujo insultante, el problema era quién la había construido. Grupo IGA, el contratista favorito del gobierno de Peña Nieto, el mismo que había recibido contratos millonarios en el Estado de México y que ahora se encargaba de edificar el refugio privado de la pareja presidencial. Imagina por un momento el impacto de esta noticia en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza. La Casa Blanca no era solo una propiedad, era la prueba física de que el proyecto Gaviota no solo buscaba el poder político, sino el enriquecimiento descarado a través del tráfico de influencias. En este 2026, con el acceso a los registros bancarios de aquellas fechas, sabemos que la propiedad nunca fue pensada para ser un secreto eterno. Los estrategas de Los Pinos pensaron que, dada la popularidad de Angélica, el pueblo aceptaría cualquier explicación. Se equivocaron de forma monumental. La reacción no fue de admiración, fue de asco. Y aquí es donde el contrato de Angélica reveló su cláusula más cruel, la cláusula del sacrificio total. Cuando el escándalo estalló, el presidente no salió a dar la cara. Enrique Peña Nieto, siguiendo el consejo de sus asesores de imagen, decidió que la mejor forma de proteger la figura presidencial era arrojar a su esposa a los lobos. Ella, la actriz, la mujer que había sido contratada para sonreír y saludar,
tendría que realizar la actuación más difícil y humillante de su vida. Tendría que salir a decir que ella, y solo ella, era la dueña de la casa y que la había pagado con el sudor de su frente tras años de trabajar en Televisa. El 18 de noviembre de 2014, Angélica Rivera apareció en un video que quedaría grabado a fuego en la memoria colectiva de México. No era la gaviota dulce y sufrida de la televisión. Era una mujer que proyectaba una mezcla de soberbia, rabia contenida y un desprecio mal oculto hacia quienes se atrevían a cuestionar su fortuna. Vestida con un blazer oscuro, con el cabello perfectamente peinado y un maquillaje que buscaba proyectar seriedad, Angélica leyó un guión escrito por los mismos abogados que redactaron su contrato matrimonial. En el video, con un tono de voz que rayaba en el regaño, explicó que Televisa le había pagado una liquidación multimillonaria y que, gracias a sus ahorros de toda la vida, podía permitirse esos lujos. Fue un error de cálculo histórico. En lugar de calmar las aguas, el video incendió el país. Nadie creyó que una actriz de telenovelas, por exitosa que fuera, pudiera tener una fortuna superior a la de estrellas de Hollywood solo por sus contratos de exclusividad. El video no fue una aclaración, fue un insulto a la inteligencia de millones de personas. En ese preciso instante, Angélica Rivera dejó de ser la primera dama para convertirse en la villana oficial de México. Hoy, en 2026, fuentes que estuvieron presentes en la grabación de aquel video han revelado lo que sucedió detrás de cámaras. Angélica no quería hacerlo. Hubo gritos, hubo llanto, hubo amenazas. Ella sabía que salir a dar esa explicación era suicidar su carrera profesional. «Es tu casa, tú eres la que tiene que defenderla», le dijeron los asesores del presidente. Lo que no le dijeron fue que la estaban usando como un escudo humano para evitar que la investigación llegara directamente a Enrique. La obligaron a mentir frente a toda la nación, a poner su rostro y su voz para encubrir un esquema de corrupción que involucraba los niveles más altos del Estado. En ese momento, Angélica Rivera comprendió que en el contrato de poder que había firmado, ella no era la socia, era el fusible que se quemaría cuando el sistema sufriera un cortocircuito. El resentimiento que nació esa noche en su interior hacia su esposo y hacia el sistema que la rodeaba comenzó a pudrir lo que quedaba de su matrimonio de fachada. La Casa Blanca se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba mal en México. Mientras la primera dama presumía de sus millones, el país exigía justicia por los desaparecidos y denunciaba la impunidad de los gobernantes. Cada vez que Angélica aparecía en público después de aquel video, el ambiente se volvía gélido. Ya no había aplausos espontáneos, solo un silencio pesado o abucheos mal disimulados. La actriz que alguna vez movilizó a multitudes con su sola presencia, ahora necesitaba un despliegue militar para caminar 10 metros en cualquier plaza pública. Se convirtió en una prisionera de su propia riqueza. El contrato la obligaba a seguir representando el papel de esposa, pero el público ya no compraba el boleto para la función. La gaviota estaba atrapada en un guión que se había vuelto oscuro. Un thriller de corrupción donde ella era la protagonista que nadie quería ver triunfar. Piensa detenidamente en la carga psicológica de vivir así. Cada lujo, cada bolso de diseñador, cada viaje a las capitales de la moda era visto ahora como una bofetada al pueblo. Cuando su hija mayor presumió un viaje a Italia, o cuando se supo que Angélica se llevaba a su equipo de estilistas a giras oficiales por Europa, el odio social crecía de forma exponencial. La Casa Blanca había roto el hechizo de la televisión. El pueblo ya no veía a la heroína que sufría por amor. Veía a una mujer cómplice de un sistema que saqueaba al país. Y mientras ella aguantaba los ataques, Enrique Peña Nieto seguía en la sombra, permitiendo que ella fuera el centro de todas las críticas. Fue una traición sistemática. El hombre al que ella había ayudado a llegar a la presidencia la estaba dejando morir socialmente para salvar su propio pellejo político. Fue en esos años, entre 2014 y 2016, cuando Angélica Rivera comenzó su retiro emocional. Se encerró en los muros de Los Pinos, limitando sus apariciones al mínimo obligatorio, refugiándose en un círculo de amistades cada vez más estrecho y dependiente. En este 2026, los analistas de inteligencia han logrado rastrear las cuentas asociadas a la compra de esa propiedad y han descubierto una red de empresas fantasma que conectaban a Angélica con contratistas en Estados Unidos y Europa. La Casa Blanca era solo la punta del iceberg de una fortuna acumulada bajo el amparo del poder. Pero para Angélica, el dinero ya no compraba la paz.
Se dice que en las noches de soledad en la residencia oficial, ella recorría las habitaciones de esa mansión que tanto le había costado, dándose cuenta de que ninguna de esas paredes de mármol podía protegerla del juicio de la historia. El contrato se había convertido en una condena a cadena perpetua de desprecio público. Y lo peor estaba por venir, porque cuando el sexenio comenzó a agonizar, el sistema decidió que ya no necesitaba a su actriz estrella ni para proteger al presidente. Hacia el final de 2018, la frialdad entre Angélica y Enrique era tan evidente que ni siquiera los fotógrafos oficiales podían ocultarla. En las últimas giras internacionales, los gestos de rechazo, los desplantes en público y la falta de contacto visual revelaban que el proyecto Gaviota había llegado a su fecha de caducidad. El contrato de 6 años estaba a punto de expirar y la maquinaria del poder ya estaba buscando la forma de descartar a la actriz. Se dice que Angélica intentó negociar una salida digna, un retiro que le permitiera volver a la televisión con la frente en alto, pero el daño ya estaba hecho. La Casa Blanca había marcado su rostro con el estigma de la corrupción. Ningún productor quería arriesgarse a contratar a la mujer que había insultado a la inteligencia de México. El mercado que alguna vez la adoró ahora le cerraba las puertas. Hoy, mientras ella permanece en Miami, revisando las noticias de este febrero de 2026, Angélica Rivera sabe que la Casa Blanca fue el principio del fin. No solo perdió su carrera, perdió su país. No puede caminar por las calles de la Ciudad de México sin ser señalada. Vive en un exilio dorado, rodeada de los restos de la fortuna que el contrato le garantizó, pero consciente de que el precio fue su propia voz. En este 2026, las investigaciones por lavado de dinero relacionadas con los contratistas de aquel sexenio están más vivas que nunca. Cada vez que un antiguo colaborador de Peña Nieto es llamado a declarar, Angélica tiembla. Sabe que ella es el eslabón más débil, la que puso su nombre en los documentos para salvar a otros. La mansión que alguna vez fue su sueño se convirtió en la prueba reina de su desgracia. La historia de la Casa Blanca es la lección más brutal sobre lo que sucede cuando el espectáculo se mezcla con la política sin escrúpulos. Angélica Rivera pensó que podía usar sus habilidades actorales para encubrir la corrupción de un gobierno, pero descubrió que la realidad no tiene guionistas que puedan salvarte en el último capítulo. Ella aceptó ser la cara de una mentira y terminó siendo la cara de la infamia. En este presente de 2026, su soledad en Florida es el eco de aquel silencio que se produjo en México tras su video de 2014. Un silencio de decepción absoluta. La gaviota voló hacia una mansión de mármol y descubrió que era una tumba blanca. Una tumba donde enterró su talento, su futuro y el respeto de un pueblo que alguna vez la quiso. El pacto de silencio que intentó mantener durante años se está resquebrajando. Y lo que queda es una mujer que, a pesar de todo el dinero acumulado, se da cuenta de que la verdad es el único lujo que nunca pudo permitirse. Esta es la realidad de Angélica Rivera hoy. Una mujer atrapada entre el pasado que la persigue y un futuro que no existe fuera de las sombras. Vendió su vida por un contrato de 6 años, pensando que al final recuperaría su libertad, pero el poder absoluto no deja sobrevivientes intactos. La Casa Blanca fue su mayor actuación y su peor fracaso. Y mientras el mundo sigue adelante, ella permanece allí, en Miami, esperando que el próximo titular no lleve su nombre, rogando que el tiempo borre lo que el mármol dejó grabado para siempre. Pero en México, la memoria es larga y el nombre de Angélica Rivera seguirá unido para siempre a esa mansión blanca, como un recordatorio de que en el juego del poder, los contratos se firman con tinta, pero se pagan con la vida misma. La gaviota ya no canta, solo espera el final de una historia que ella misma aceptó protagonizar, sin saber que el final feliz no estaba incluido en las cláusulas del contrato. Es 25 de febrero de 2026. La humedad de Miami se filtra por los sistemas de ventilación de los rascacielos de Sunny Isles, pero dentro del departamento de Angélica Rivera, el aire se siente extrañamente estancado, como si el tiempo se hubiera detenido en los pasillos de una memoria que ella quisiera borrar. Hoy, en este presente donde las lenguas de antiguos guardias de élite y secretarios privados finalmente se han desatado bajo la promesa de inmunidad, la imagen de la familia perfecta que habitó la residencia oficial de Los Pinos ha terminado de desmoronarse. Si en los capítulos anteriores desglosamos el contrato comercial que dio origen a su matrimonio y el estallido de corrupción de la Casa Blanca, hoy debemos descender a los sótanos psicológicos de esa unión.
vamos a entrar en las habitaciones privadas de la mansión presidencial, allí donde los reflectores se apagaban y la máscara de la gaviota caía para revelar un rostro marcado por la soledad, el miedo y, según testimonios que hoy estremecen a México, la violencia física. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es la disección de un infierno doméstico financiado por el Estado. Una historia de puertas cerradas, gritos ahogados y hematomas que el maquillaje más costoso del mundo no pudo ocultar. Detente un segundo y escucha el silencio de esta madrugada de 2026, porque en ese silencio residen las verdades que Angélica Rivera juró llevarse a la tumba. Para comprender lo que realmente sucedía dentro de Los Pinos, debemos entender que esa residencia no era un hogar, sino un complejo militar y administrativo diseñado para el control absoluto. En este 2026, gracias a las bitácoras filtradas del Estado Mayor Presidencial, sabemos que la pareja presidencial no compartía una vida común. Enrique Peña Nieto habitaba la residencia principal, mientras que Angélica Rivera fue desplazada a una de las cabañas adyacentes, una estructura que en los registros internos se conocía como el refugio de la primera dama, pero que en realidad era su zona de confinamiento. Los muros de esa cabaña fueron testigos de una transformación aterradora. La mujer vibrante que conquistó las pantallas de Televisa comenzó a marchitarse entre sesiones de maquillaje maratónicas y un aislamiento social que rozaba la paranoia. El contrato la obligaba a ser la compañera perfecta en las fotos, pero la realidad era que, durante meses enteros, el único contacto que Angélica tenía con su esposo era a través de sus respectivos jefes de protocolo para coordinar los horarios de las giras oficiales. Era un matrimonio de agendas, no de almas. Sin embargo, lo más perturbador de este tercer capítulo de su vida no es el desamor, sino los susurros de violencia que comenzaron a emerger de las paredes de la residencia oficial. En este 2026, testimonios de antiguos miembros del cuerpo médico de la presidencia han revelado detalles sobre incidentes que en su momento fueron clasificados como secretos de seguridad nacional. Se habla de una noche de 2014, poco después del escándalo de la Casa Blanca, cuando una ambulancia privada entró a Los Pinos bajo estricto silencio de radio. Angélica Rivera habría sido atendida por múltiples contusiones tras una supuesta caída por las escaleras. Pero el personal que la atendió, hablando hoy desde el anonimato protector del tiempo, describe una escena muy distinta. Hematomas en los brazos y el rostro que no correspondían a una caída accidental, sino a un forcejeo violento. La gaviota no se había caído. Había sido derribada por la furia de un hombre que la culpaba del hundimiento de su popularidad. En el mundo de la alta política, cuando las cosas salen mal, siempre se busca un culpable débil. Y Angélica, atrapada por su propio contrato, era el blanco más fácil. Imagina por un momento la tortura psicológica de vivir bajo el mismo cielo que tu agresor, sabiendo que no puedes denunciar, que no puedes gritar, porque tu firma está en un documento que te obliga a mantener la farsa de la felicidad. Angélica Rivera se convirtió en una prisionera de lujo. Cada vez que tenía que aparecer en una portada de revista junto a Enrique, tomados de la mano y sonriendo, el esfuerzo por ocultar el dolor físico y emocional era titánico. En este presente de 2026, analistas forenses de imagen han revisado los vídeos de las giras internacionales de 2015 y 2016, señalando momentos en los que la primera dama evitaba sistemáticamente el contacto físico con el presidente, o como sus ojos, antes expresivos, se volvieron vacíos y distantes. La familia ideal era en realidad un campo de batalla donde el silencio se compraba con joyas de Cartier y el miedo se gestionaba con dosis crecientes de ansiolíticos. Se dice que el vestidor de Angélica en Los Pinos se convirtió en su búnker personal, un lugar donde pasaba horas encerrada con sus estilistas, las únicas personas que conocían la verdad bajo su ropa y que guardaban un pacto de silencio que solo ahora empieza a resquebrajarse. Pero el infierno no solo afectaba a Angélica. Sus tres hijas, Sofía, Fernanda y Regina, fueron arrastradas al centro de esta tormenta mediática y doméstica. En este 2026, círculos cercanos a la familia Rivera han comenzado a narrar la tensión que existía entre las hijas de la actriz y los hijos del presidente. No eran una familia unida, eran dos bandos que competían por la atención, el presupuesto y el favor de un sistema que los observaba con microscopio. Angélica tenía que luchar por el espacio de sus hijas en un entorno donde se las veía como intrusas,
mientras Enrique utilizaba a sus propios hijos como herramientas de propaganda para suavizar su imagen de hombre autoritario. La presión sobre las jóvenes Rivera fue brutal. Se las obligaba a vestir de diseñador, a estudiar el extranjero para evitar el acoso de la prensa mexicana y a participar en sesiones de fotos que ellas mismas odiaban. Sofía Rivera, la mayor, intentó seguir los pasos de su madre en la actuación, pero descubrió que el apellido de su padrastro era un estigma que le cerraba las puertas de la credibilidad artística. El contrato de la madre fue también la condena de las hijas. Piensa detenidamente en lo que significa que tu propia casa sea un centro de espionaje. Angélica Rivera sabía que sus conversaciones eran grabadas, que su personal de servicio reportaba cada uno de sus movimientos al Estado Mayor Presidencial y que incluso sus llamadas telefónicas con su familia en Miami eran intervenidas. El aislamiento se volvió total. No podía confiar en nadie. En este febrero de 2026, han surgido testimonios de que la actriz intentó buscar ayuda profesional fuera del círculo oficial, asistiendo a terapias bajo nombres falsos en clínicas de lujo, buscando desesperadamente una salida a la depresión que la consumía. Pero cada vez que intentaba dar un paso hacia su libertad, el sistema le recordaba las cláusulas del acuerdo. Si ella rompía la farsa, sus familiares serían investigados, sus cuentas serían congeladas y su reputación sería destruida por la misma maquinaria de Televisa que alguna vez la encumbró. Angélica estaba atrapada en una red de acero tejida por los hombres más poderosos de México, y su única forma de sobrevivir era el silencio y la evasión. Esa evasión la llevó a un consumo desmedido de alcohol y medicamentos, un secreto a voces en los pasillos de Los Pinos durante la segunda mitad del sexenio. Se cuenta de recepciones diplomáticas donde la primera dama aparecía con una euforia artificial o una somnolencia extraña, momentos en los que el protocolo tenía que intervenir para retirarla de la vista del público antes de que el escándalo fuera inevitable. En este 2026 se han filtrado facturas de farmacias exclusivas que surtían a la presidencia, revelando el uso masivo de fármacos diseñados para tratar la ansiedad severa y el trastorno del sueño. Angélica Rivera no estaba viviendo un sueño real, estaba viviendo una sedación de Estado. Mientras México ardía en escándalos de corrupción y violencia, su primera dama estaba siendo mantenida en un estado de sopor emocional para que no se convirtiera en un problema político adicional. Hoy, al observar hacia atrás desde este 2026, entendemos que la Casa Blanca no fue el único mausoleo de Angélica Rivera. Su verdadera tumba fue la rutina diaria de humillación en la residencia oficial. Cada vez que Enrique Peña Nieto era captado en vídeo despreciándola, como aquel famoso incidente en Francia donde él intentó tomarle la mano y ella lo rechazó con un gesto de asco que el mundo entero vio, la herida en la soberbia del presidente se traducía en represalias domésticas. La gaviota pagaba cada uno de sus desplantes públicos con más aislamiento y más control. Ella se volvió experta en la actuación de la dignidad, esa capacidad de caminar erguida con el corazón roto y la espalda marcada por la tensión. Pero la dignidad no se puede fingir eternamente. Hacia el final de 2017, Angélica Rivera era una sombra de sí misma, una mujer que solo esperaba el último minuto del último día del sexenio para poder salir corriendo de aquella mansión que odiaba. El contrato estipulaba que ella debía acompañar al presidente hasta el traspaso de poder en diciembre de 2018. Y ella cumplió, pero el precio fue su salud mental. En este presente, se sabe que en los últimos meses del gobierno, Angélica ya había comenzado a vaciar sus pertenencias de Los Pinos de forma clandestina, enviando maletas y cajas a direcciones seguras en el extranjero, preparando su huida. Sabía que en cuanto el contrato terminara, Enrique no perdería un segundo en deshacerse de ella. Lo que no calculó fue que el sistema la dejaría caer sola. Los hombres que redactaron el acuerdo, los estrategas de Televisa, los abogados del PRI, todos le dieron la espalda en cuanto dejaron de necesitar su rostro. La actriz que les dio la presidencia fue desechada como un residuo tóxico del sexenio más corrupto de la historia moderna de México. Piensa en la amargura de Angélica Rivera hoy, en este 2026, mientras camina por los pasillos de su departamento en Miami. El lujo que la rodea está manchado por el recuerdo de los gritos en la cabaña de Los Pinos. Las joyas que guarda en su caja fuerte son recordatorios de los días en que el precio de su silencio fue una pulsera de diamantes.
Ella vendió su vida por un estatus que terminó por convertirla en una paria. En este capítulo de su historia, aprendemos que el poder no solo corrompe las instituciones, corrompe el espacio más sagrado de un ser humano, su hogar. Angélica Rivera fue la mujer más poderosa de México, pero fue también la más vulnerable, la más vigilada y la más castigada por el propio sistema que ayudó a sostener. Su historia en Los Pinos es la advertencia definitiva para quienes creen que se puede pactar con la ambición sin perder el alma en el proceso. La gaviota voló alto, sí, pero el cielo de Los Pinos era un techo de cristal que se hizo añicos sobre su cabeza, dejándole cicatrices que ni el tiempo ni la distancia en este 2026 han logrado borrar. Ella vive hoy en una libertad que se siente como una condena, cargando con el peso de haber sido la cómplice y la víctima de una de las mentiras más grandes que se le han contado a un país entero. Y el silencio que hoy guarda en Florida no es paz. Es el agotamiento de quien sabe que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra una forma de salir a la luz, destruyendo lo que queda de las jaulas de oro que alguna vez llamamos hogar. Es 25 de febrero de 2026. En este preciso instante, mientras el aire acondicionado susurra con un zumbido monótono en el lujoso retiro de Angélica Rivera en Miami, ella sostiene entre sus manos una tableta digital, observando fotografías que el tiempo no ha logrado borrar del Internet, pero que para ella representan la prueba irrefutable de su propia obsolescencia. En este presente de 2026, donde los pactos de impunidad del pasado sexenio se están agrietando bajo el peso de nuevas investigaciones federales y filtraciones de documentos que antes eran considerados secretos de Estado, la caída de la gaviota ya no se ve como un simple divorcio de revista social, sino como el desecho sistemático de un producto cuya fecha de caducidad estaba marcada con tinta invisible desde el primer día que pisó la residencia oficial. Hoy vamos a entrar en el capítulo más amargo, más crudo y más revelador de esta historia. El momento exacto en que la actriz más poderosa de México descubrió que para el sistema político ella nunca fue una reina, ni siquiera una socia, sino un objeto desechable. Un mueble de lujo que el presidente Enrique Peña Nieto estaba ansioso por devolver a la bodega en cuanto el último aplauso del sexenio se apagara. Prepárate para descubrir cómo se siente ser traicionada por el mismo hombre por el que sacrificaste tu carrera, tu reputación, tu fe y tu propia identidad, mientras el mundo entero observa tu humillación pública en las portadas de las revistas del corazón. Detente un segundo y mira la gélida realidad de este 2026, porque hoy vamos a narrar el fin de la farsa y el inicio del destierro de una mujer que creyó que podía domesticar al poder. Para comprender el nivel de cinismo con el que se manejó el final del Proyecto Gaviota, debemos situarnos en los últimos meses del año 2018. El ambiente en la residencia oficial de Los Pinos era de una frialdad sepulcral, una atmósfera densa donde el silencio se podía cortar con un cuchillo. En este 2026, testimonios de antiguos asesores de comunicación de la presidencia, hombres que movían los hilos de la propaganda nacional, revelan que el divorcio no fue una decisión emocional nacida de una pelea o de un desamor repentino. Número: fue un plan logístico, un anexo técnico que ya estaba en el calendario de los estrategas desde mediados de 2017. Angélica Rivera, atrapada en su papel de primera dama, intentaba desesperadamente negociar su futuro fuera de las paredes del palacio. Ella sabía perfectamente que, al salir de Los Pinos, su carrera en Televisa estaría herida de muerte, manchada por el estigma indeleble de la corrupción y el odio social que el escándalo de la Casa Blanca había sembrado en el corazón de los mexicanos. Por eso, exigía una compensación que le garantizara una vida de monarca en el extranjero, lejos de los juicios y las miradas acusadoras. Pero Enrique Peña Nieto ya no estaba escuchando. Para él, Angélica ya no era el activo valioso que lo llevó a la silla presidencial con su carisma y su fama. Se había convertido en un lastre pesado, en el recordatorio andante de los peores errores de su gobierno. El presidente ya no buscaba una compañera para la foto de Estado, buscaba una vía de escape hacia una nueva vida donde Angélica Rivera simplemente no tenía lugar. La humillación final comenzó mucho antes de que se firmaran los papeles del divorcio o se entregara formalmente la banda presidencial al sucesor. En este 2026 han surgido pruebas documentales, bitácoras de vuelo y testimonios de escoltas del Estado Mayor Presidencial que confirman una realidad desgarradora.
Mientras Angélica Rivera cumplía con las tediosas y vacías funciones protocolarias de los últimos eventos internacionales, forzando una sonrisa ante los líderes del mundo en cumbres como el G20 o en melancólicas visitas de Estado en Europa, Enrique ya mantenía una relación paralela y abierta en sus círculos más íntimos con la modelo Tania Ruiz. Imagina la tortura psicológica de esa mujer, Angélica, vestida con diseños de miles de dólares, peinada por los estilistas más caros del país, fingiendo una estabilidad que no existía, sabiendo que en el teléfono de su esposo ya circulaban fotografías y mensajes de él junto a una mujer mucho más joven, mucho más nueva, mucho menos complicada. El contrato matrimonial la obligaba a mantener la farsa hasta el último segundo del 1 de diciembre de 2018, y ella lo hizo con una disciplina que rayaba en lo patológico, sosteniendo una máscara de marfil que se desmoronaba por dentro. Pero el sistema no tuvo piedad con ella. En cuanto Peña Nieto entregó el poder, la protección del Estado sobre Angélica se evaporó de la noche a la mañana, como si nunca hubiera existido. Fue retirada de la nómina de prioridades de seguridad nacional y dejada a su suerte en una casa privada, mientras el país entero se preparaba para cobrarle cada una de sus facturas pendientes. El golpe de gracia, el que terminó por destrozar lo que quedaba de su orgullo artístico y personal, llegó en febrero de 2019, apenas 2 meses después de haber abandonado Los Pinos. Una fotografía captada en las calles de Madrid, España, sacudió los cimientos del espectáculo y la política mexicana. Enrique Peña Nieto caminaba relajado, sin la rigidez del protocolo, sin corbata, riendo junto a Tania Ruiz. No fue una foto casual captada por un paparazzi con suerte. En este 2026, expertos en operaciones mediáticas aseguran que esa imagen fue sembrada deliberadamente por el propio entorno de Peña Nieto para forzar a Angélica a acelerar el anuncio del divorcio. Fue un mensaje público, televisado y brutal que decía: «El contrato ha terminado. Ya no eres mi esposa. Ya no tengo que fingir que te respeto». La reacción de Angélica Rivera fue un post en Instagram, una plataforma que antes usaba para presumir joyas, viajes de estado y una felicidad de catálogo, pero que ahora servía para anunciar el fin de su matrimonio con un texto cargado de una amargura que toda la nación leyó con una mezcla de morbo y desprecio. «Lamento profundamente esta situación tan penosa», escribió. En esas 6 palabras se resumía la caída estrepitosa de la mujer que pensó que era la socia del hombre más poderoso de México y descubrió, de la forma más pública posible, que era solo un accesorio intercambiable, una pieza de repuesto en la maquinaria de la imagen presidencial. Piensa detenidamente en lo que significa ser desechada de esa manera por el mismo sistema que tú misma ayudaste a encumbrar con tu fama y tu credibilidad. Angélica Rivera había entregado su carrera artística en su punto más alto. Había permitido la anulación irregular y escandalosa de su primer matrimonio religioso con el Güero Castro. Había puesto su rostro, su voz y sus lágrimas para defender la mansión de la Casa Blanca frente a una nación indignada. Y al final, el sistema la dejó sola en la acera, mientras su exmarido se refugiaba en una nueva juventud y en el anonimato protector de Europa. En este 2026, fuentes cercanas al proceso de separación han revelado que la batalla legal por el divorcio fue una verdadera guerra de trincheras. Angélica, sintiéndose traicionada, usada y humillada, exigió una compensación astronómica, una flota de automóviles de lujo blindados para ella y para sus hijas, además de la garantía de vuelos en jets privados durante los próximos 12 años para evitar el contacto con el pueblo que ahora la despreciaba. El dinero fluyó de cuentas que hoy están bajo investigación, pero el respeto se había perdido para siempre. Ella se quedó con los recursos, pero él se quedó con la libertad, mientras México se quedaba con el resentimiento. Sin embargo, el dinero no pudo comprar lo que ella más anhelaba: el regreso a su vida profesional. En los pasillos de Televisa, la empresa que la vio nacer y que alguna vez la trató como su joya más preciada, el nombre de Angélica Rivera se volvió radioactivo, tóxico. En este presente de 2026, sabemos que ella intentó, a través de intermediarios y antiguos amigos productores, planear su regreso triunfal a las pantallas con una serie autobiográfica o una nueva telenovela de época que limpiara su imagen. La respuesta de los altos ejecutivos fue un portazo elegante pero definitivo: «El público no te perdona, Angélica».
El mercado que antes la adoraba ahora la veía como el rostro mismo de la impunidad y el abuso de poder. Ella, que pensó que el poder político sería un trampolín infinito para su arte, descubrió que en realidad había sido su tumba profesional. Fue entonces cuando comprendió que su exilio no sería una elección glamurosa de estilo de vida, sino una necesidad física de supervivencia social. Tenía que irse de México si no quería ser increpada, insultada o grabada en cada restaurante, plaza o aeropuerto que pisara. Su fama se había convertido en su propia condena. El traslado a Miami fue una retirada desordenada y dolorosa. Atrás quedaron los salones dorados de Los Pinos, los sirvientes que reportaban cada uno de sus suspiros y la ilusión de ser la mujer más admirada del país. En este 2026, residentes del exclusivo sector donde vive en Florida describen a una mujer que habita una especie de arresto domiciliario voluntario, ocultándose tras gafas oscuras de gran tamaño y sombreros de ala ancha, evitando cualquier lugar donde pueda encontrarse con la numerosa comunidad mexicana que reside en la zona. La traición de Enrique Peña Nieto no solo le rompió el corazón, sino que le destruyó por completo su brújula vital. Ella sabe que Enrique posee secretos, grabaciones y documentos que podrían hundir a la mitad de la clase política mexicana, y vive con el miedo constante de que, en algún futuro acuerdo de impunidad con la justicia, él decida entregarla a ella como moneda de cambio para salvarse a sí mismo. La gaviota hoy vive en una jaula de cristal en Miami, una jaula apagada con el silencio, pero ella misma tiene que gestionar la soledad de una vida que ya no tiene un guión que seguir. Lo más devastador de este capítulo es observar cómo sus hijas, Sofía, Fernanda y Regina, también fueron alcanzadas por las esquirlas de la explosión del Proyecto Gaviota. Jóvenes que crecieron en el epicentro del privilegio absoluto, volando en aviones presidenciales y vistiendo ropa de diseñador pagada con fondos públicos, de pronto se encontraron en un mundo donde el apellido de su madre y la sombra de su padrastro eran motivo de burla, acoso y reclamo social constante. En este 2026, las redes sociales de las hermanas Rivera siguen siendo monitoreadas por una audiencia que no olvida ni perdona. La traición de Enrique no solo destruyó la estabilidad de Angélica, sino que hipotecó el futuro profesional y personal de sus hijas, quienes hoy luchan por ser vistas como algo más que los rostros de un sexenio que México asocia con el saqueo. El final del contrato no trajo la libertad prometida, sino una cadena de sospechas y una vigilancia pública que las perseguirá por el resto de sus vidas. Imagina la soledad profunda de Angélica Rivera en esta noche de febrero de 2026, mirando las luces de Miami desde su balcón. Al otro lado del océano, Enrique Peña Nieto vive una vida de soltero codiciado en los barrios más caros de Madrid, ocasionalmente captado en fiestas de la jet set europea, proyectando la imagen de un hombre que ha salido ileso de un accidente catastrófico donde todos los demás murieron. Para él, Angélica fue un trámite necesario, un peón estratégico de imagen para alcanzar la silla presidencial y luego un estorbo que había que eliminar con precisión quirúrgica. Para ella, Enrique fue el arquitecto de su ruina personal y el hombre que le arrebató su identidad para dársela al servicio de una mentira nacional. El contraste entre ambos es el resumen perfecto de cómo funciona el poder patriarcal en la política. El hombre usa el carisma de la mujer, el hombre triunfa gracias a ella, y cuando la situación se complica, el hombre la descarta y la culpa de todo. Hoy, Angélica Rivera es el ejemplo más crudo y triste de lo que ocurre cuando una figura pública decide vender su alma y su credibilidad al servicio de la propaganda política más cínica. Ella pensó que su belleza, su talento y su fama la harían intocable, pero descubrió demasiado tarde que el poder absoluto no tiene amigos, no tiene lealtades y no tiene memoria, solo tiene intereses temporales. En este 2026, la gaviota es una presencia fantasmal en Miami, una mujer que recuerda con amargura los días en que el mundo parecía estar a sus pies, sin entender todavía en qué momento exacto dejó de ser la protagonista de su propia vida para convertirse en un simple objeto decorativo en la oficina de un presidente que nunca la amó. El sexenio terminó, la actuación llegó a su fin, las luces del teatro se apagaron y el público se fue a casa con un sentimiento de decepción. Ella se quedó sola en el escenario, bajo una luz roja de sospecha que no se apaga con el tiempo. La gaviota ya no vuela, y su caída, que hoy analizamos con la frialdad que dan los años, sigue siendo la advertencia más poderosa en la historia del espectáculo mexicano.
Nunca pactes con el poder absoluto, porque el poder absoluto siempre termina por devorar a quienes lo sirven con más lealtad, dejándolos vacíos, solos y con una verdad que ya no le importa a nadie. El contrato terminó, el pago se hizo, pero la condena del olvido y el reproche social apenas está entrando en su fase más dolorosa y definitiva. Ella vendió su gloria por 6 años de una farsa palaciega, y hoy, en este 2026, se da cuenta de que el precio fue, sencillamente, su vida entera. Es la madrugada del 25 de febrero de 2026. El silencio en este rincón exclusivo de Sunny Isles, en Miami, es tan denso que parece tener peso propio. Un peso que oprime el pecho de la mujer que observa el horizonte desde el piso 40 de un rascacielos de cristal y acero. Angélica Rivera, la mujer que alguna vez fue el rostro de la esperanza para millones de mexicanos, la actriz que alcanzó la cima de la industria del entretenimiento y luego la cúspide del poder político, hoy es una sombra que se desvanece entre el lujo y la paranoia. En este presente de 2026, donde los archivos clasificados del sexenio de Enrique Peña Nieto han comenzado a ver la luz debido a filtraciones masivas que ni los mejores abogados de Houston han podido detener, la historia de La Gaviota ha dejado de ser un cuento de hadas para convertirse en una advertencia lúgubre sobre la fragilidad del éxito comprado con la dignidad. Hoy, en el cierre de nuestra investigación, vamos a descender al abismo de su presente, a las horas de insomnio frente a pantallas que escupen noticias de nuevas investigaciones federales, y a la amarga comprensión de que, en el gran teatro de la política, ella fue la única protagonista que se quedó sin un guión para el acto final. Detente un segundo y escucha el susurro del viento contra el vidrio blindado, porque hoy vamos a narrar el ocaso definitivo de Angélica Rivera, la mujer que lo tuvo todo y descubrió que no tenía nada. Para comprender la atmósfera de miedo que rodea a Angélica en este 2026, debemos analizar lo que está ocurriendo en las oficinas de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Bajo la presión de organismos internacionales, se han reactivado los expedientes vinculados a las empresas fantasma que operaron durante el periodo 2012 a 2018. Empresas que, según los nuevos hallazgos, servían para triangular recursos que terminaban en propiedades de lujo en Florida y España. Angélica sabe que su nombre aparece en más de una decena de actas constitutivas. El miedo a la extradición ya no es una posibilidad remota. Es una sombra que se proyecta sobre su puerta cada vez que el sol se pone. Ella, que alguna vez caminó protegida por el Estado Mayor Presidencial, hoy mira con sospecha a sus propios guardaespaldas privados, preguntándose si alguno de ellos no será en realidad un informante de las agencias estadounidenses que vigilan de cerca los movimientos de los exiliados del poder mexicano. La Gaviota vive en una constante alerta, revisando obsesivamente los portales de noticias, buscando su nombre entre las listas de posibles objetivos de la justicia, dándose cuenta de que el mundo que ella creía haber blindado con dinero es, en realidad, una estructura de cristal a punto de estallar. La soledad de Angélica Rivera en este 2026 no es solo física, es una soledad sistémica y cruel. Aquellos que alguna vez se disputaban una invitación a sus cenas en Los Pinos, los empresarios que le enviaban regalos costosos y los políticos que buscaban su favor para acercarse al presidente, hoy han borrado su número de sus contactos. En las esferas del poder actual en México, Angélica es vista como una figura radiactiva, alguien cuyo solo contacto puede contaminar una carrera política. Pero lo más doloroso es la frialdad que llega desde España. Enrique Peña Nieto, el hombre por el que ella aceptó el contrato más humillante de su vida, ha rehecho su existencia con una facilidad pasmosa. Mientras él navega en las aguas de la impunidad protegida por sus propios pactos secretos, Angélica se ha quedado sola para cargar con el estigma público del sexenio. No hay llamadas de apoyo, no hay mensajes de solidaridad. Ella es el peón que fue sacrificado para que el rey pudiera escapar del tablero. Y hoy, en la soledad de su penthouse en Miami, Angélica entiende que para Enrique ella nunca fue una compañera, sino una herramienta de marketing que se desecha cuando el producto deja de venderse. Piensa detenidamente en lo que significa para una mujer acostumbrada a la adoración de las masas verse obligada a vivir en las sombras. Angélica intentó, entre 2024 y 2025, orquestar un regreso triunfal a la televisión.
Se dice que hubo reuniones secretas en Los Ángeles y Ciudad de México con productores que alguna vez le debieron su carrera. Angélica buscaba protagonizar una serie que contara su verdad, una historia que la presentara como la víctima de un sistema patriarcal que la usó. Pero la respuesta de la industria en este 2026 ha sido unánime y devastadora. El público no la quiere. Los estudios de mercado han revelado que la imagen de Angélica Rivera provoca un rechazo tan profundo que cualquier marca asociada a ella corre el riesgo de un boicot nacional. La Gaviota ha descubierto que la televisión, el medio que fue su hogar desde que era una adolescente, le ha cerrado las puertas para siempre. Ella ya no es la heroína que sufre por amor. Es el rostro de la opulencia insultante en un país con hambre. Su carrera no está en una pausa, está muerta, enterrada bajo los cimientos de la Casa Blanca. Esta muerte profesional ha tenido un impacto psicológico que el maquillaje y las cirugías no pueden ocultar. En este 2026, testimonios de personas que han logrado entrar brevemente en su círculo íntimo describen a una mujer obsesionada con el pasado. Angélica pasa horas viendo sus antiguas telenovelas, reviviendo los días en que era la dueña o la gaviota, buscando en esas imágenes a la mujer que alguna vez fue antes de firmar aquel contrato presidencial. Es una forma de autoflagelación emocional. Ella se mira en el espejo y ya no reconoce a la actriz vibrante. Solo ve a la prisionera de un presente vacío. Se dice que en sus momentos de mayor crisis, Angélica ha intentado contactar a sus antiguos compañeros de reparto, buscando un puente hacia su vida anterior, pero la mayoría de ellos evitan la comunicación, temerosos de las repercusiones de ser vinculados con la mujer que simboliza la era más oscura de la corrupción mediática. Lo más trágico de este capítulo final es ver cómo el destino de sus hijas ha quedado hipotecado por las decisiones de su madre. Sofía, Fernanda y Regina, quienes vivieron la fantasía de ser la realeza mexicana durante 6 años, hoy enfrentan un mundo que les cobra factura cada vez que intentan destacar. En este 2026, las redes sociales de las hermanas Rivera siguen siendo el escenario de una batalla constante contra el olvido y el reproche. Cada viaje que publican, cada prenda de diseñador que muestran, es recibido con una oleada de comentarios que les recuerdan el origen de sus privilegios. Angélica observa con impotencia cómo sus hijas son juzgadas por pecados que ellas no cometieron, dándose cuenta de que la jaula de oro que ella aceptó para darles una vida de reinas ha terminado por convertirlas en parias de la credibilidad. El contrato de los Pinos no solo consumió la vida de Angélica, contaminó el futuro de su descendencia, dejando una herencia de sospecha que ninguna cantidad de dinero podrá borrar en este presente o en el futuro. Pero hay un secreto más oscuro que Angélica guarda con celo en este 2026, un secreto que es a la vez su protección y su condena. Se rumorea en los círculos de inteligencia que Angélica Rivera posee una serie de grabaciones y diarios detallados que realizó durante su estancia en la residencia oficial. Documentos que registran no solo transacciones financieras, sino las confesiones de Enrique Peña Nieto en la intimidad de sus crisis, los nombres de los verdaderos dueños de las empresas que saqueaban al país y los rostros de quienes visitaban la alcoba presidencial fuera de las horas de protocolo. Esos diarios son su seguro de vida. Ella sabe que, mientras esos documentos permanezcan bajo su control, el sistema tiene una razón para no destruirla por completo. Pero también sabe que poseer esa información la convierte en un objetivo permanente. Angélica vive en el centro de una guerra fría de secretos, un equilibrio inestable donde un solo error podría significar su desaparición definitiva. Su silencio en Miami no es un acto de lealtad, es un acto de supervivencia en una red de espionaje que ella misma ayudó a tejer. Imagina la carga emocional de despertar cada mañana en este febrero de 2026, sabiendo que tu vida entera ha sido reducida a un expediente judicial. Angélica Rivera, la mujer que soñaba con ser la estrella más grande de México, hoy es un caso de estudio sobre la corrupción y la manipulación mediática. Ella vendió su identidad por un contrato de 6 años, pensando que al final recuperaría su libertad y su carrera, pero el poder absoluto no deja sobrevivientes intactos. Al mirar las luces de Miami desde su terraza, ella entiende que su exilio no es geográfico, sino existencial. No puede volver a México porque su país ya no existe para ella. El México que la amaba fue reemplazado por un México que la señala. Su vida se ha convertido en una eterna espera. Espera a que la fiscalía actúe, espera a que el público olvide,
espera a que alguien le ofrezca una redención que no va a llegar. Hoy, al cerrar este expediente de La Gaviota, nos enfrentamos a la imagen de una mujer que representa el fin de una era en México. Una era donde se creía que la televisión podía imponer realidades y que el poder podía comprar el respeto eterno. Angélica Rivera es el recordatorio más brutal de que nada es más caro que el prestigio vendido al mejor postor. En este 2026, ella sigue teniendo las joyas, sigue teniendo las cuentas bancarias y sigue habitando los penthouses de mármol, pero ha perdido el derecho a caminar por las calles de su propia tierra con la frente en alto. La gaviota ya no canta, solo observa el mar, dándose cuenta de que la telenovela de su vida terminó con el peor de los finales. Un final donde la protagonista se queda sola, rodeada de riquezas que ya no tienen significado, cargando con una verdad que nadie quiere escuchar y un perdón que nadie está dispuesto a conceder. Esta es la realidad de Angélica Rivera hoy, una prisionera del éxito falso, una víctima de su propia ambición y un desecho de un sistema que nunca tuvo alma. El contrato terminó, los reflectores se apagaron, y lo que queda es una mujer que se pregunta, en la oscuridad de su departamento de Florida, si aquellos 6 años de gloria palaciega valieron la pena el precio de una vida entera de desprecio y olvido. El ocaso de la gaviota ha llegado, y en su silencio se adivina la respuesta que ella nunca se atreverá a verbalizar, que en el mercado del poder, el alma es la única moneda que no tiene cambio. Angélica Rivera voló muy alto, pero el cielo era una mentira pintada en el techo de un estudio de televisión. Y hoy, en este 2026, la caída finalmente ha llegado a su punto más bajo, dejando solo el eco de una historia que México nunca debe volver a repetir. El pacto de silencio se está rompiendo, y lo que emerge es el rostro de una mujer que lo dio todo por el poder, y terminó descubriendo que el poder es el amante más traicionero de todos. La gaviota ya no vuela, y su historia es hoy la crónica de un naufragio anunciado en las costas de la ambición desmedida.